Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor, contamos con los doctores Micaela Mantegna y Pablo Palazzi, que nos hablarán de inteligencia artificial y derecho de autor. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Desde el Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor, dirigido por la doctora Delia Lipsig, nos pareció que era importante tratar el tema de inteligencia artificial porque es un tema que cada vez aparece más en los medios de comunicación y en los debates sobre grupos especializados de propiedad intelectual. Normalmente la tecnología es una herramienta más al servicio del autor. Por ejemplo, si yo creo una presentación en PowerPoint, el PowerPoint es simplemente un vehículo para plasmar mis ideas. Pero en el caso de la inteligencia artificial, la situación es que hay una máquina compuesta de hardware y software que directamente imita las funciones cognitivas de los seres humanos. Por ejemplo, en 2016, un grupo de museos de los Países Bajos creó un retrato titulado El nuevo Rembrandt, que analizó toda la obra de Rembrandt y ese software creó un retrato que imitaba a la perfección el estilo de Rembrandt. En 2016, un sistema de inteligencia artificial en Japón, alimentado por programadores, por una matriz que crearon programadores, creó una novela que de hecho pasó, paradójicamente la novela se llamó El día que una computadora creó una novela y pasó la primera ronda de un concurso literario en Japón. Entonces, ante estas cuestiones, se presentan varios interrogantes. ¿Quién es el autor de estas creaciones, entre comillas? ¿Quién es el titular de esas creaciones? Porque sabemos que en derecho de autor, autoría y titularidad no siempre, o sea, son conceptos que se desdoblan. Y también nos preguntamos si es necesaria una reforma del derecho de autor para contemplar este tipo de creaciones, si la protección en definitiva debe ser por derecho de autor o de repente si hay que crear un derecho sui generis, como pasa con las bases de datos. Y bueno, y sobre todos estos temas van a hablar nuestros panelistas hoy, que son dos reconocidos expertos en temas de derecho y tecnología, así que paso a presentarlos. En primer lugar, la doctora Micaela Mantegna, que está especializada en inteligencia artificial y políticas sobre videojuegos, es egresada del Máster en Propiedad Intelectual e Innovación de la Universidad de San Andrés y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y desde el año pasado es investigadora del Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard. Bueno, Micaela, cuando quieras. Muchísimas gracias por la invitación. Adelia, también muchas gracias por la convocatoria. Un placer estar junto a ustedes, junto a Pablo, pudiendo exponer este tema y quiero empezar a compartirles pantalla. La idea es que para poder llegar a hablar de todas estas preguntas que Pablo exponía, tendríamos que empezar previamente por entender cómo funciona la inteligencia artificial y qué es la inteligencia artificial. Porque generalmente se habla de esto como si fuera una única cosa, mismas técnicas, y sobre todo que me encanta poder charlar estos temas entre especialistas de derecho de autor, porque hay muchos matices en la forma en que estas tecnologías se construyen que pueden tener implicancias directas en cómo debemos o no regular esto. Entonces, para empezar, vamos a empezar con una provocación y dejar la pregunta abierta. Acá se ven dos obras. Una de ellas está hecha por una máquina, otra de ellas está hecha por un humano, así que les dejo para que más adelante, o sea, piensen su respuesta y más adelante, o déjenla en el chat también, vamos a ver cuál es la resolución de esto. Pero entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Cuando escuchamos inteligencia artificial en las noticias, en titulares, en conferencias, hay como una bolsa semántica de significados diferentes. En realidad, muchas veces se lo usa como una analogía, un sinónimo de machine learning, que es una de las técnicas, otros como un equivalente de procesos de automatización, otros se la objetiviza hablando de una inteligencia artificial como un objeto o algo concreto, pero si vamos a la realidad es un campo de la ciencia, o sea, la definición técnica estricta es un campo de la ciencia
que emula comportamientos inteligentes, aunque la definición sea un poco tautológica. También quizás hayan escuchado hablar de esta frase de los datos son el nuevo petróleo, y que lo que nos marca es la intensa extracción de datos. De hecho, hay muchos artistas que hablan de extractivismo de datos a la hora de confeccionar obras. Y esto de que los datos son el nuevo petróleo, el sentido es que es el combustible de estas nuevas economías en las cuales la inteligencia artificial es un equivalente de lo que fue o lo que implicó a los procesos productivos la electricidad, en el sentido de que atraviesa todas las industrias y modifica todas las industrias. Nosotros hoy vivimos en una sociedad basada en otorgarle valor a bienes inmateriales, pero ahora se añade esto a una capa en la cual la información puede ser aprovechada, por eso hablamos de una data-driven society o una algorithmic society, donde las decisiones se pueden tomar en base a datos, ¿sí? Decisiones informadas y estadística. La inteligencia artificial es un campo que viene desde hace mucho, históricamente no es algo novedoso, pero hoy determinadas técnicas tomaron relevancia por estos tres factores, principalmente, por el poder de cómputo disponible que tenemos hoy, la multiplicación en función de la ley de Moore del poder de cómputo, por investigaciones matemáticas que permiten el desarrollo de determinados algoritmos, como fue el algoritmo de backpropagation, que permitió impulsar determinadas técnicas, y por otro, la existencia de Internet, que permite tener ubicuidad y disponibilidad de datos alrededor del mundo, con bajo costo de almacenamiento. En esto también es importante el papel de Internet de las cosas, de pensar que todo dispositivo conectado genera como subproducto datos y que esos datos van a ser aprovechados para construir sobre nosotros inferencias, gustos, perfiles, etcétera, que hablan sobre nuestra forma de ser, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que hablar de alguna forma sobre inteligencia artificial, empezar a simplificar estos conceptos, podemos pensarlo como una caja, como un sistema digestivo en el cual tenemos un input y un output, pasa algo, hay un proceso en el medio, y ese proceso nos da un resultado que tiene una correlación de determinada forma con el input con el que se tomó. Si hablamos de algoritmos, los algoritmos, la forma sencilla de pensarlos es como si fueran una receta matemática, una secuencia de pasos que transforman ese input, esa entrada en un resultado. Y la idea siempre cuando doy esta clase con mis alumnos es mostrarle esto, es decir, si uno piensa en una receta, yo pongo los ingredientes, los proceso de una determinada manera y obtengo un producto. La alteración de los pasos o de los ingredientes es importante, ¿sí? Porque si yo cambio los ingredientes, por más que siga la misma secuencia, el resultado va a ser diferente. Entonces, una gran primer pausa que tenemos que hacer acá es distinguir que no toda inteligencia artificial es machine learning o aprendizaje automático, sino que el aprendizaje automático es el aprendizaje basado en datos, es una de las técnicas dentro del campo más grande de la inteligencia artificial, ¿sí? En esto hay muchos enfoques. Estaba el enfoque de los sistemas expertos, que era preponderante en los años 80, y hoy está tomando muchísimo auge, y que es más de lo que vamos a hablar en el campo cuando hablemos de la autoría de máquina o creatividad computacional, el aprendizaje a través de ejemplos, a través de técnicas de machine learning. Bueno, vamos a pasar un poco el tema de la historia. Esto también lo suelo hacer con mis alumnos, de forma rápida lo voy a hacer, pero si ustedes ven esta imagen, probablemente no sepan qué es este animal, pero después de varias imágenes que yo les muestre similares, de alguna forma, cuando yo les pueda volver a mostrar esta imagen, van a reconocer esa primera imagen como el animal que aprendieron. Entonces, esto es de forma muy sucinta, muy rápida, un proceso de aprendizaje por ejemplos. La particularidad es que las máquinas, cuando aprenden por ejemplos, aprenden en grados porcentuales. Entonces, lo que nos van a dar no es una decisión razonada sobre por qué llega a la decisión de que ese animal es este Australian Bilby, sino una decisión basada en estadística, basada en decir la probabilidad de que este resultado sea esto es de tal porcentaje. Entonces, si nos tuviéramos que ubicar etimológicamente y en una cuestión de sentidos y significados, podríamos decir que la inteligencia artificial es el campo. Dentro del campo está el aprendizaje automático, o machine learning, como una de las técnicas de la inteligencia artificial, una técnica específica basada en el aprendizaje, por ejemplo. Dentro de ello tenemos las redes neuronales profundas, lo que se suele llamar deep learning, que es una arquitectura de datos, o sea, de cómo se entrelazan el manejo de esa información para obtener ese resultado, y que se llama redes neuronales porque de alguna forma emulan unidades de procesamiento de información análogos. Esto da para mucho más, pero para análogos son una neurona. Y el tema son multicapa, entonces por eso se habla de profundidad, porque la interconexión, la distinta forma entre que esas capas se conectan, genera distintas arquitecturas para el procesamiento de esos datos. Y dentro de esta subsección tenemos la inteligencia artificial generativa.
que son distintas técnicas donde la inteligencia artificial toma los datos de entrada y genera nuevos datos, nueva información basada en emular de alguna forma las probabilidades estadísticas del conjunto de entrada. Entonces, es interesante porque la inteligencia artificial lo que hace, esto tiene mucha relación porque no podemos hablar de inteligencia artificial sin dejar de hablar de ética de la inteligencia artificial, que es algo que también se está muy fuertemente instalando el debate, de que tomamos datos del pasado para tratar de predecir el futuro. Y en este caso tomamos datos para tratar de construir nuevos datos, ¿sí? Esto lo vamos a pasar. Algo importante es mencionar que la inteligencia artificial tiene distintos grados y distintas capacidades, lo que se puede hablar de una taxonomía, una topología de la inteligencia artificial, en las cuales no llegamos a un estadio en el cual se encuentra una inteligencia artificial capaz de generalizar un problema. Entonces tenemos distintas aplicaciones que pueden resolver problemas específicos, lo que se conoce como inteligencia artificial estrecha, pero no estamos todavía en un estadio técnico que nos permita generalizar esos problemas, que es lo que se llama inteligencia artificial general. Esto también es muy relevante para cuando empecemos a pensar los problemas de autoría, es pensar los distintos grados de automatización que pueden tener estas aplicaciones. Desde una automatización básica, sencilla, trazable, con algoritmos sencillos de seguir, como árboles de decisión, hasta ir pasando por distintos grados de complejidad y de autonomía en la inteligencia artificial, hasta poder llegar a una inteligencia artificial capaz de generar contenidos y lo que se está hablando también en el campo, una inteligencia artificial aspiracional, en el sentido de que pueda de alguna forma tener motivaciones. Otra cosa que me gusta muchísimo hablar cuando hablamos de derecho de autor y de inteligencia artificial es que la primera provocación es pensar, no sé si escucharon hablar del dilema del mono infinito, esto de si le damos a un mono una máquina de escribir y el tiempo infinito va a ser capaz de alguna forma, por aleatoriedad, de escribir en algún momento todas las palabras escritas, todas las obras de Shakespeare. También es un concepto un poco borgiano, ¿no? Esto de este teorema, que es del mono infinito. La idea es que esto habla mucho sobre el rol de la aleatoriedad y la creatividad a la hora de generar una obra. Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos ya si este resultado, este nuevo resultado generado por la inteligencia artificial, es una muestra de ALIA, solamente de combinar estos elementos, estos datos de entrada, o si existe algo en ese proceso, en la forma de procesarlos, que nosotros podemos denominar creatividad. Cuando hice la tesis de maestría y para el libro que escribí sobre esto, que bueno, Pablo está revisándolo, una de las cuestiones de las que tratamos es las distintas formas de concebir la creatividad. Entonces, la creatividad es combinar elementos, la creatividad es explorar los límites de una materia conocida, o tenemos como que esto es un concepto de Margaret Boden, la creatividad transformativa de pensar de que hay determinados artistas, hay determinadas obras que rompen los paradigmas de lo que se consideraba arte hasta ese momento y pasan una barrera en la cual hay un cambio. Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de la pintura cubista, es algo completamente diferente a la historia del arte que teníamos hasta ese momento. Entonces, podríamos decirlo o analogarlo a la innovación disruptiva. Pero, entonces, si tuviéramos que enumerar los elementos de la creatividad, pensaríamos que es cuando vemos algo creativo, le atribuimos que sea algo novedoso, es algo sorprendente, pero a la vez es algo que tiene valor, ¿sí? Lo cual la discusión del valor es muy interesante, sobre todo por los incentivos de la propiedad intelectual y la regla que veda de alguna forma hacer un juicio sobre las cualidades estéticas de una obra. Entonces, me parece importante cuando hablamos de inteligencia artificial pensar en esto, de que si estamos tomando un montón de datos de entrada y estamos aplicando un proceso, nos tenemos que empezar a preguntar si vamos a estar parados en un paradigma de creatividad o en un paradigma de decir esto de alguna forma responde a aleatoriedad infinita, en el caso de que la máquina puede computacionalmente permutar esas variables, o en todo ese proceso de diseño de los algoritmos y de diseño de los modelos de inteligencia artificial existe una creatividad que puede ser atribuida y a quién, y ahí es donde empiezan las preguntas que no son atinentes al derecho de autor. También en esto me parece importante y provocativo, y volviendo a la filmina de inicio, pensar sobre la neutralidad estética. En el caso, bueno, esto ustedes probablemente muchos de aquí ya lo conocen, es la obra escultórica La Fuente, pero que en realidad es un orinal dado vuelta y de alguna forma reposicionado y resignificado por la mirada del artista, de Marcel Duchamp. Entonces,
también la provocación pasa en pensar. Nosotros nos estamos centrando en los procesos de cómo se crea una obra, pero llegamos a un estadio en el cual nosotros somos incapaces, como fuera el test de Turing, de hablar de si una computadora puede engañar a un ser humano sobre si se trata de estar hablando con un ser humano o con una computadora. Nosotros tendríamos que pensar un test de estética, un test de neutralidad estética, en el cual no sabemos si la obra fue creada por un ser humano o una computadora. Que en esto a mí me gusta, o propuse llamarlo el test de Colton, dado el gran trabajo que hizo Simon Colton en los temas de creatividad computacional. Entonces, volviendo a esa filmena inicial, una de las obras fue realizada por un humano, la otra obra fue realizada por una máquina, una obra corresponde a Mondrian, otra obra fue realizada por IBM, esto es con una técnica vieja porque es de 1965, pero hoy se puede realizar de otra manera. Entonces, mi primera provocación es empezar a pensar en esto, decir, bueno, ¿nos importa en un mundo donde los contenidos fluyen y donde los contenidos muchas veces terminan siendo un producto industrializado en nuestra economía del conocimiento, si está generado por una máquina o por un humano? O sea, ¿deberíamos considerar esto? O si alguien encuentra un valor estético suficiente en la obra, eso anula la forma en que fue gestada, ¿sí? Esto también en la tesis de alguna forma lo explorábamos haciendo alusión a la doctrina de la estética de la recepción, que tiene que ver con valores de apreciación del arte. Esto es cómo la audiencia puede resignificar o darle valor artístico a una obra. Voy muy rápido, no sé cuánto tiempo nos quedaría, Pablo, de exposición. Cinco minutos. Bien, 10. 5 minutos. Listo. Sí. Entonces, 7. 7. Bueno, entonces voy a pasar como mucho más rápido esto y vamos a pasar la historia, bueno, de los autómatas y las distintas obras. Yo había traído para mostrarles distintos autores trabajando en el campo de la inteligencia artificial, Mario Klingerman, Robbie Barat. Cada uno de estos autores tiene una forma particular y diferente de cómo produce esas obras y qué técnicas se emplea para esto. Y también les traje un ejemplo argentino que pueden ver del Instituto Baikal, que está explicado el proceso de cómo se obtuvo un Van Gogh imposible. En este caso, Marcelo Rinesi, que es un cientista argentino y científico de datos, lo que hizo no solo fue tomar las obras de Van Gogh para alimentar la computadora, su sistema de inteligencia artificial, sino también proyectarlo en el tiempo una vez que Van Gogh ya había muerto, pensando las imágenes que podría haber visto si estuviera vivo y haciendo una extrapolación matemática sobre cómo hubiera terminado siendo esa visión artística, o cómo la matemática mostraba que la visión artística de Van Gogh hubiera evolucionado de seguir vivo. Entonces tenemos ya que la obra final se integra no solo de la matemática, del código, de la programación, del diseño de esa obra, sino un montón de elementos que vemos que son creativos y diferentes. En esto es importante hablar de GPT-3, que es un procesador, un modelo generalizador de procesador de textos. Por decirlo de alguna forma, se llaman modelos transformadores, y GPT-3 es la mejor aspiración que tenemos hoy en día para la inteligencia artificial general, y lo que hace es tomar miles y miles y millones de códigos y de materiales y de datos de entrada y de parámetros, procesarlo por este sistema monstruoso de parámetros, y permite generar distintas obras, distintos textos, porque la idea es que no solo estas obras de inteligencia artificial generan obras artísticas, sino que la técnica, o sea, es más fácil de verlo, por eso traje obras artísticas, pero sirve para generar música, para generar sonidos, para generar rostros, para generar cualquier información, lo que se llama información sintética. Entonces, esto viene vinculado mucho con el problema ético de la desinformación, la creación de deepfakes, ¿sí? Necesitaríamos mucho más tiempo para hablar de esto. Entonces, si hablamos de técnicas de inteligencia artificial, y también lo voy a pasar lamentablemente muy rápido por el tema de tiempo, pero hay distintas formas de generarlas, y entre una de ellas, la más interesante para plantear desde el lado del derecho de autor, es lo que llaman redes neuronales generativas adversariales, en las cuales dos redes compiten entre sí, una siendo alimentada por imágenes verdaderas, imágenes reales, genera imágenes falsas, y la otra red, la red discriminadora, tiene que discriminar entre la imagen real y la imagen falsa, ¿sí? Entonces, acá ya vemos que puede haber la titularidad o la autoría sobre las imágenes con las cuales la máquina está siendo alimentada, las imágenes generadas. O sea, hay un montón de interrogantes en cuanto a quién corresponden los derechos sobre estas obras.
para hablar puntualmente sobre los desafíos que nos plantea el derecho de autor y desde copyright. Yo mi tesis la escribí desde el lado del derecho de autor norteamericano, desde copyright, basándome en que la mayoría de las empresas tienen y la mayoría de los avances están allá, entonces está muy fuertemente influenciada por eso, pero identificaba como estos puntos problemáticos, desde ya el problema de la autoría, el problema de la originalidad, de ver dónde ponemos esa barra de la originalidad y si existe esta chispa de creatividad, y a su vez en pensar si este vínculo tan fuerte y tan trazable de alguna forma entre el resultado o el producto de un sistema con los datos de entrada no de alguna forma conspira contra su originalidad, determinando que en todos los casos debe ser considerado como una obra derivativa. Entonces, es decir, bueno, este grado de transformación que genera la inteligencia artificial alcanza la transformatividad para generar, digamos, para permitirle que sea una obra original, y esta transformatividad que conlleva y estos procesos en los cuales se desarrollan, o quizás tomamos determinados datos de entrada, como por ejemplo en el caso del artista Rafika Nadol, que toma datos de tráfico y los transforma en obras arquitectónicas, en obras escultóricas. Entonces, esa transformatividad de los datos implica que hay un uso diferente en cuanto al factor de transformatividad de los pasos que necesitamos cuando hablamos de fair use. Hay muchísimo para cortar sobre esto. Una de las cosas con las que quiero dejarlos es con las distintas posibilidades de autoría que se podrían plantear si consideramos a la máquina como herramienta o si consideramos a la máquina como autor. Y la idea es que puede haber distintos sistemas, tanto híbridos, dependiendo del grado de intervención humana o el grado de autonomía, y en esto volvemos a las primeras slides, en cuanto a cuán autónomo puede ser un sistema. Podríamos hablar de distintos sistemas de ensamblaje para repensar la autoría, ¿sí? De pensar si la consideramos como una herramienta en los cuales la inteligencia artificial asiste al autor, o si lo consideramos directamente como que tiene grados de autonomía con resultados sorprendentes que nos permite hablar de un autor inteligente artificial. En todo esto es la discusión, quizás ya se han escuchado hablar sobre la fotografía del mono y cómo se están extrapolando esas conclusiones sobre la fotografía, la selfie, la famosa selfie del mono, tratando de extrapolarlos en cuanto a conclusiones sobre la inteligencia artificial y si la obra debe permanecer o no en el dominio público, en el caso de entender que no existe autoría. Y no me quiero exceder mucho del tiempo, así que por ahí podemos volver a muchas de estas cuestiones en el caso de las preguntas. Pero también una cuestión que quiero dejar planteada es las distintas etapas y las distintas intervenciones y las distintas cantidades de datos que pueden intervenir en los procesos, tanto de desarrollo de la inteligencia artificial como cuando estos sistemas se implementan, en el cual nosotros tenemos un sistema o un modelo final que es alimentado una vez que fue desarrollado con nuevos inputs proporcionados por un usuario, ese usuario hace determinadas selecciones y recién ahí tenemos una obra final. Entonces, en cada una de estas instancias que estamos mostrando de desarrollo del modelo o de implementación del modelo, hay distintas facetas de intervención de software y de decisión humana que pueden dar combinatoriamente distintos sistemas. Y todo esto, obviamente, no va desunido de los incentivos económicos que sabemos que existen para la creación y circulación de los contenidos. Finalmente, uno de los problemas fundamentales que yo advierto sobre esto es el volumen y la escala en los cuales las máquinas pueden crear contenidos. Si pensamos que, por ejemplo, en otorgar protección con la misma cantidad de plazos y de términos que tenemos hoy para la autoría humana a los productos de una máquina, una de las cosas que nos vamos a encontrar es que claramente va a haber un desbalance eventualmente con el dominio público en la medida en que se amplíe cada vez más, digamos, la cantidad de obras existentes y protegidas, porque si ustedes veían en una de las obras que era la de Mario Klingerman, cada uno de esos rostros que la máquina generaba, que son infinitos y son procedurales cada X cantidad de segundos, podría ser considerada una obra que per se tuviera posibilidad de ser registrada y protegida. Entonces, las interrogantes son muchas, son más las preguntas que las respuestas, y en esto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual abrió un proceso de consulta pública en el cual, bueno, uno podía hacer participaciones. Yo por mi parte y desde el CETIS y desde el CEPIN participamos en la consulta y seguimos participando en este proceso, digamos, de intervención, y es muy interesante escuchar el diálogo que se da entre artistas y legisladores y a su vez los incentivos económicos sobre cómo desarrollar esto.
me quedaría un apéndice importante que es hablar sobre el rol de la propiedad intelectual y la ética, pero bueno, lo dejaríamos para otra oportunidad. Bueno, no sé si me ven o si me escuchan, porque está en la pantalla todavía. Ahí la sacamos. Ah, pero bueno, sí, no, igual. Si me escuchan creo que está bien. Ahí se me da de vuelta. Bueno, muchas gracias, Micaela. Así como vos decís, todo esto genera a veces más interrogantes que respuestas, ¿no? Vamos a ver las preguntas del público. Ahora pasamos a Pablo. Pablo Palazzi es socio del estudio Allende Ibrea, es profesor adjunto en la Universidad de San Andrés y se focaliza en cursos de propiedad intelectual y de Internet, y es autor de libros y artículos sobre propiedad intelectual e industrial, derecho de la tecnología y protección de datos personales. Pablo, bueno, cuando quieras. Gracias, Pablo, gracias Delia por la invitación a estar acá, y un gusto hablar con Mica, que es la que sabe realmente del tema de IA. Yo solamente soy un colaborador que voy a hacer algunas apostillas chiquitas. A ver, les cuento por qué estoy acá. Bueno, Mica fue alumna mía cuando yo soy director de un programa en San Andrés que se llama Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones, donde hacemos temas de tecnología, comunicaciones. No hay mucha propiedad intelectual porque hay otro posgrado en San Andrés que es el de propiedad intelectual, ¿no? Pero Mica cursó nuestro programa y ya ahí la vi muy despierta, siempre haciendo comentarios interesantes, una persona, como solemos decir, con las antenitas paradas, escuchando todos los temas actuales. Y entonces, bueno, ahí hicimos buenas migas, y ella después, como vi que estaba muy metida en el tema de inteligencia artificial, y sobre todo lo que resalto es que entendía inteligencia artificial, o sea, conocía la parte tecnológica bien. La invitamos a dar un curso que el primer año lo dio conmigo, después la dejé sola, que se llama Inteligencia Artificial y Derecho, donde hablamos algunos temas legales de inteligencia artificial, que ya va por la cuarta año, creo, ¿no? O tercer año, cuarto año. Y que complementan las demás materias que damos. Y ahí, aparte, Mica fue Google Fellow, o sea que es una especie de investigación que hizo con Google, y ahora actualmente está en Harvard haciendo Berkman Fellow, que es otra pasantía, y también hizo la maestría de propiedad intelectual en San Andrés, y después que hizo esa maestría escribió su tesina sobre inteligencia artificial y derecho de autor, y un poco explayó todo eso que acaba de contarles ahora, y a mí me tocó ser jurado, así que la aprobamos. Y bueno, y todo este tema de la inteligencia artificial, a ver, tiene su costado interesante y atractivo, y tiene su costado también de hype, ¿no? Y se pone de moda, hay temas que se ponen de moda, y de repente vieron todo es inteligencia artificial, como de repente hace X años todo era otro tema. Entonces yo empecé a pensar un poco, yo no voy a hablar más de lo que explicó Mica, porque ella creo que lo explicó muy bien, y me imagino que tendrán preguntas, pero a mí primero todo esto me recuerda, cuando yo empecé a trabajar como abogado, mi primer trabajo fue en el estudio Millet, ¿no? Antonio Millet era un abogado que se dedicaba, era abogado de Microsoft, y se dedicaba a hacer reclamos de derecho de autor, temas de software, ¿no? Y que básicamente que no pagaba el software le hacíamos un allanamiento, un juicio, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos una revista que se llamaba Derecho de Alta Tecnología, donde me acuerdo que Delia publicó un artículo muy interesante sobre ley aplicable a las transmisiones satelitales y el derecho de autor, ¿no? Y bueno, y ahí me acuerdo que se publicaban varios artículos, esto estoy hablando del 90, ¿no? 88, 89, 90. Y el gran caballito de batalla del copyright, el gran problema era el software y las bases de datos. Y ahí todas las leyes nuevas del 80 y algo se estaban modificando y estaban incluyendo el software como obra protegible, ¿no? Que uno podrá decir gran error, porque muchos dicen que no va por derecho de autor, tiene que ir por otra cosa, trae sus problemas, pero bueno, se puso el software como... Y me acuerdo que en la ley inglesa del 88, una de las cosas que apareció fue los Computer Generated Work, ¿no? Que son las obras generadas por computadora. Y en 1988, ya que apareciera eso ahí, era recontra pionero. Y yo me acuerdo que veía eso y decía, bueno, ¿esto cuándo se va a aplicar? Esto no existe, Computer Generated Work, ¿cómo? Y aparte, ¿cuál es el problema? Porque yo decía, si hay un software que crea una computadora, que hay un software que crea una obra intelectual, ya sea el que creó el software como autor, o la persona que usa el software como herramienta, va a ser el autor, porque así como yo puedo pintar con un pincel, ¿no? Bueno, el fabricante del pincel no es dueño de la obra que yo pienso. Así como yo escribo con este lápiz o con el Microsoft Word, Microsoft no es autor de mis libros o de mis artículos. Pero, ¿qué pasa? Del software simple, como una herramienta que ayuda a generar una obra, y del software experto, que es un software un poquito más avanzado que el software simple que está concentrado en algo, aparece la IA, la inteligencia artificial, con todo lo que nos contó Mica muy rápidamente, que esto de la parte tecnológica se podría hablar mucho más. Y aparece el concepto de Machine Learning, ¿no? Y Machine Learning, que es, bueno, con tanta invasión de datos, las computadoras empiezan a aprender, y aprenden
y aprenden y se vuelven un poco más inteligentes. Entonces uno dice, bueno, pero acá ya no es un software que no es el Microsoft Paint, que yo agarro, meto 5 círculos y hago una obra de arte moderno, y bueno, sino que es mucho más, porque la computadora tiene autonomía para crear y desarrollar cosas. Entonces, con todo este procedimiento de aprendizaje basado en datos, la máquina empieza a hacer cosas que uno no espera que haga. Se empieza a comportar como humano, empieza a pensar como humano, y esto del Machine Learning, un poco para que tengan una idea, tiene graves problemas, tiene un montón de problemas. Hay problemas de hecho de autor sobre cómo acceder a los datos, porque esos datos realmente están en bases de datos, y las bases de datos pertenecen a empresas, o no, y tan es importante acceder a estos datos para que las máquinas aprendan, que el gran creador de hoy en día de la inteligencia artificial es Google, porque Google tiene, digamos, con sus robots y su buscador, lee millones y millones de páginas por segundo, y un gran tema que tuvo Google es cómo aprendió a traducir, cómo es que Google tiene Google Translate, y Google tiene y traduce de todos los idiomas a todos los idiomas, y no sé si ustedes lo han usado, pero yo cada vez lo uso más, y me sorprendo cómo mejoró hace 10 años, es casi increíble, tiene una precisión, y Google Translate te distingue los términos que no tenés que traducir, porque son palabras en otro idioma que tienen que quedar tal cual, de las frases semánticas que hay que traducir, entiende contexto, te traduce la inicial a la inicial del otro. Es increíble, es realmente un machine learning. ¿Y por qué? Porque Google tiene acceso a todo lo que está pasando, y no sé si se acuerdan en un momento cuando uno tipeaba algo mal en una búsqueda en Google, que te decía, usted quiso decir, ¿no? Y eso era porque Google se daba cuenta. ¿Pero cómo se daba cuenta Google? ¿Porque Google es inteligente? No. Porque primero millones de personas cometemos el mismo error cuando escribimos una cosa rápido, nos confundimos en una letra, y probablemente el error que yo cometí lo cometió el español, lo cometió el boliviano y el uruguayo. Entonces, y después yo lo corrijo, y también se corrige el uruguayo y el boliviano, y Google se da cuenta que nos autocorregimos y aprende esa corrección, y Google descubre que eso es un error. Entonces, de alguna forma, ese Machine Learning generó un montón de herramientas de traducción automática que antes hacían los humanos, y que hoy en día le seguís pagando a traductores y traductoras para que traduzcan, y que el 90% te lo hace bastante bien Google. De hecho, nos ha pasado que a mí me piden, por ejemplo, clientes me dicen, haceme esta traducción de esta política de privacidad, pero por favor, que la haga un humano, que no la haga Machine Translation, porque después que traduce mal. Ya la gente está pidiendo un humano que intervenga porque no quiere que la máquina haga 100% de eso. Y esto va a pasar cada vez más frecuentemente. En el tema de decisiones automatizadas, cada vez más se dice que tengo derecho a una decisión humana, porque no quiero que sea una máquina. Yo mando mi currículum a un lugar, y yo no quiero que un software separe el currículum bueno del currículum humano. A mí me gustaría que un ser humano mire mi currículum. Quiero sentirme comprendido, y ya hay artículos jurídicos de académicos que dicen derecho a una decisión humana, no automatizada, porque tenés más derechos. Pasa con los temas penales, que los jueces están automatizando algunas cosas, y hay toda una discusión acerca de cuándo los jueces dan mejores o peores sentencias, que quiere decir más condena o menos condena, y parece que antes de irse a almorzar están apurados por irse a almorzar, y no te van a dar una fianza, no te van a dar una condena, entonces no te conviene que te toque una audiencia de liberación de detenidos antes de irse a comer, porque el juez se quería comer, y la gran discusión es, estadísticamente te conviene después porque está más relajado. Entonces, pero en cambio el software sería más centrado ahí, porque el software no tiene que ir a comer y no está apurado por irse a comer. Estoy exagerando, esto no es así. Pero entonces todo este tema de Machine Learning nos lleva al tema de que los datos se están transformando en algo estratégico, tanto que en Estados Unidos y China lo están clasificando como algo estratégico, y están preocupados en Estados Unidos porque los chinos accedan a masas de datos que ellos tienen, porque dicen, nos van a ganar la carrera de inteligencia artificial. Y las máquinas van a aprender de los datos nuestros, pero también van a aprender con errores. Entonces, si vos le enseñás a una máquina a manejar en Buenos Aires, va a manejar muy mal comparado con una máquina que aprenda a manejar en Estados Unidos. No sé si fueron a Estados Unidos, se tomaron un auto y vieron que todos van ordenaditos, uno detrás del otro, ninguno le tira el auto al otro, que no es tipo sálvese quien pueda. Bueno, acá en Buenos Aires yo acabo de dejar a mis chicas del colegio, tardaron en llegar y casi llegué, y es una cosa que te pasan los colectivos por encima en Plaza Italia. Bueno, si la máquina aprende a manejar ahí en Plaza Italia, va a manejar como un argentino, o sea, muy mal. Y lo mismo si la máquina aprende a escribir. Si la máquina aprende a escribir, a ver, si yo nazco a mí me dejan en una isla y me dan nada más Borges y Cortázar, y no me dan otra cosa, yo voy a escribir, yo no digo que voy a escribir como ellos, porque son los genios literarios, pero vas a estar influenciado por esos datos que te dieron para... Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a aprender una máquina cuando tenga Machine Learning? Porque yo la puedo hacer dar toda la web y aprende toda la web, y entonces lo sirve todo. Pero no está toda la información disponible. Hay cosas que no están en Internet. Ustedes buscan cosas en Internet y no las encuentran. ¿No les ha pasado googlear a una persona que no esté? Pero qué raro que esa persona no esté. Bueno, esa persona no tiene vida digital, pero está vivo. Pero hay gente que no aparece en Internet. Entonces, no está todo en Internet y no vas a aprender todo en Internet. Entonces,
Las máquinas no van a ser como los seres humanos que nos alimentamos de la radio y la televisión, la socialización, esta charla. Entonces, cuando creen las máquinas, van a crear dentro de su mundo limitado, porque las máquinas son limitadas. Por ejemplo, el sistema de contratación automatizado que generaron en Amazon terminó discriminando a las mujeres. ¿Por qué? Porque se alimentó y lo alimentaron de toda la data previa de contrataciones de diseños previos. Ahora, ¿qué pasó? Esa data estaba biased porque discriminaban a las mujeres. Entonces, como discriminaban a las mujeres, el software aprendió a discriminar y hizo lo mismo. Microsoft una vez lanzó un bot en Twitter que empezó a interactuar con la gente. El bot interactuaba, charlaba, y la gente, apareció un troll es esta gente que es agresiva en internet y hace cosas feas, y los empezaron a alimentar con racismo y comentarios xenofóbicos. Y el bot de Microsoft terminó haciendo comentarios, creo que comentarios nazis, antisemitas. Hubo que apagarlo, Microsoft tuvo que apagarlo y pedir perdón. Pero eso fue porque la gente, digamos, se burló y jugó, pero entonces lo que quiero explicar es que las máquinas también van a aprender a manejar. Y ustedes pongan una máquina a aprender arquitectura en la arquitectura brutalista soviética del 70, y van a hacer todas casas gigantescas, enormes así, de cemento, bueno, y pónganla a hacer no sé, en los troncos en Mar del Plata, y va a ser todos chalet con tejitas rojas y con troncos. Entonces, la máquina van a aprender así. Entonces, es medio utopía decir que las máquinas van a pintar, o sea, pero también la máquina tiene capacidad para aprender, capacidad limitada, y como decía Mika, pueden crear cualquier cosa, puede crear serialmente miles de cosas, puede agotar la escasez que hay, y puede generar, no sé, qué sé yo, la misma máquina puede escribir un libro como Borges y pintar como Rembrandt, o hacer las dos cosas juntas, o hacer 10 especialidades, porque nos supera como humanos en capacidad tecnológica. Entonces, todo esto plantea un montón de problemas, y recién empezamos, ¿no? Y grandes líneas, bueno, las máquinas van a crear, bueno, volviendo al famoso tema de la máquina inteligente que reemplaza al ser humano, las máquinas no van a salir como los hongos después de la lluvia, ¿no? Porque cuando llueve, debajo de los árboles nacen hongos nada más. No nace software que aprende a hacer de todo. Hay que alimentarlo, hay que crearlo, y los software tampoco va a ser independiente. Entonces, no va a existir esa máquina, esas películas de ciencia ficción que dominan el mundo y tienen robots con armas y interactúan. O sea, hasta que puedan, o sea, el gran miedo de que se genere un momento en el cual la máquina supera al hombre y lo empieza a dominar al hombre, todavía no va a pasar. Hay un libro, ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. ¿Cómo se llama ese abogado que trabaja, ese que trabaja para Google y que inventó el speech, recognition speech, y habla del... Bueno, no me sale el nombre, pero hay una persona que trabaja para Google que fue el que desarrolló el speech recognition, todo el tema de reconocimiento de speech, y creó un libro que habla de las máquinas, y habla de qué va a pasar cuando las máquinas superen al hombre, ¿no? Y qué va a pasar en ese momento en que la máquina supera al hombre y empieza a dominar al hombre. Y todavía no va a pasar, o sea que no tengan miedo, no es que un día nos vamos a levantar y nos van a decir, mire, se fueron Alberto Fernández, se fue Cristina, se fue Macri, y hoy en día gobierna el robot número 1. No va a pasar, ¿no? Pero hay libros de ciencia ficción que dicen que las máquinas van a dominar el mundo. Entonces tampoco va a pasar que va a haber una máquina artista que se va a ir a vivir en su departamento solo y va a vender cuadros, ¿no? Y va a vivir de eso. Pero de a poco vamos a empezar a tener herramientas cada vez más poderosas que puedan tener creatividad y que generen cosas que de repente los humanos tardarían más en generar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, hoy en día, yo podría, una máquina de inteligencia artificial, yo la programo, se lee todo el derecho civil de Argentina y el derecho comparado, y escribe un tratado de derecho comparado que supera el de Borda, el de Llambías y el de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque leyó todo. Ahora, yo para leer todo eso necesito 5 años. Ahora, el software lo hace automáticamente, lo genera, lo hace, y lo puede hacer porque tiene capacidad para hacerlo. Porque hoy en día ya hay software que te escribe artículos y que no lo distinguís de lo que escribió un humano. Pero detrás de eso hay alguien que lo programó, y alguien que le dijo hacelo. Entonces vuelvo al artículo 178 de la Copyright Act de Inglaterra. Cuando yo lo leía, me acuerdo que salió el artículo en DAT, decía, bueno, Computer Generated Works, ¿quién es el dueño? Y había dos alternativas: o es el que realizó el software, o usó el software como esa herramienta, ¿no? Y estoy simplificando el problema. Y detrás de eso siempre hay alguien. Y siempre hay alguien que va a ser una persona humana, porque la creatividad viene de la persona humana. Ahora, cuando esa creatividad se libera, y yo le doy independencia a esa inteligencia artificial, bueno, va a empezar a crear sola. Pero ¿cuándo le doy independencia? ¿Cómo puedo darle independencia a un robot o a una inteligencia artificial? ¿Va a ocurrir algún día? La única independencia que yo conozco de los robots hoy en día son esas cositas redondas que limpian los pisos, y que la independencia es para dónde van limpiando por ahí, pero no anda caminando por la calle, votando, está haciendo
derechos, ¿no? Está lleno de videojuegos donde, por ejemplo, Detroit Human, no sé si lo conocen, Mika lo conoce, que plantean el problema de los robots integrados a los humanos, y vos jugás con un robot y cómo los humanos te maltratan, y cómo los humanos y los robots van ganando derechos. Pero eso todavía no va a pasar. No, nos falta mucho para que un robot con apariencia humana se siente al lado nuestro en el colectivo, y yo le diga, vos no te sientes porque sos robot, y yo tengo derecho al asiento porque vos no sos ser humano. Pero en algún momento van a empezar a crear. Y cuando tengan mucho poder, van a tener mucho poder porque son mejores, van a ser mejores que nosotros, van a ser menos injustos, van a ser más rápidos, van a ser más eficientes. Entonces, si hay autores que escriben de que, por ejemplo, habría que pensar si le vamos a prohibir a una inteligencia artificial ser dueño de una sociedad anónima. ¿No? ¿Por qué? Porque si quiere una sociedad anónima, empieza a actuar en el comercio. Y si empieza a actuar en el comercio, nos gana a nosotros. Imagínense que hubiera hecho una inteligencia artificial 10 años atrás, si era dueño de una sociedad anónima. Hubiera comprado Bitcoin y Ethereum, y hoy en día sería trillonaria, y sería más valiosa y más inteligente que Google y Facebook y WhatsApp e Instagram todos juntos. Y crearía, porque nos conoce, crearía las obras que queremos ver. Y nos influenciaría y nos dominaría. Pero eso no va a pasar porque todavía no tiene autonomía. Hay alguien, yo me acuerdo, que decía que en Twitter, cuando sale una película, solamente analizando las primeras 3 horas de comentarios de Twitter se sabe si la película fue un éxito o no. ¿Por qué? Porque eso es una muestra representativa de lo que a la gente le gustó o no le gustó. Uno dice, no, es aburridísima, es lo mismo que todo. Y otro dice, no, esta cosa es genial. Pero vos ves los comentarios y automáticamente, en 3 horas, sabés, un bot lo lee y te dice, esta película es genial, candidata al Oscar, o esta película. ¿Por qué? Pero porque eso es numérico y es matemático. Entonces, las máquinas manejan eso que nosotros no manejamos, ¿no? Y esto va a pasar, pero todavía estamos muy lejos de el robot pintor, escritor, autor y bailarín, que tenga la capacidad de pasar todo y que domine todo. Yo creo que falta mucho para eso, pero cuando eso venga, vamos a tener que preguntarnos y preguntarle a Mika qué hacemos y para dónde apuntamos, ¿no? Pero eso es un poco lo que quería dejar como comentario. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la exposición. Bueno, ahora vamos bueno, las dos obviamente excelentes y nos dejan, como dije antes, con muchos interrogantes. Ahora vamos a abrir para preguntas del público. Pero bueno, antes de abrir a preguntas, quería, no sé, tal vez no hago bien, pero quería mandar al frente a alguien, a la doctora Lipsic, que quería ver si ella quería decir algo, creo que está por ahí. No sé si Delia, si querés comentar algo sobre las exposiciones. Que fueron excelentes, pero ya lo dijeron mucho en el chat. Sí. Y, bueno, desde ese punto de vista, agradecerles y felicitarlos. Pero a mí me parece que hay comentarios muy interesantes y que valdría la pena, Pablo, que abordaras eso, y además de abordar eso, sobre todo las preguntas, pero por supuesto los comentarios también. Y no se olviden que si se perdieron algo, como ya dijeron, lo pueden ver luego en el sitio del Colegio Público, en YouTube, que le pusieron por ahí la dirección. Bueno, gracias a todos, gracias Pablo, y adelante. Bueno, tenemos una de las primeras preguntas de Lilia Rosales. Bueno, no sé si Lilia, si la quiere hacer ella o la hago yo. Lo que pregunta Lilia es si las máquinas van a tener capacidad de aprender y crear o capacidad de imitar en base a otras creaciones. No sé si la... Mika. ¿Tengo habilitado el micrófono? Sí. Ese es uno de los puntos, porque en las técnicas que tenemos hoy, y una de las técnicas que más se usa, que es esto de las redes neuronales adversariales generativas, las GANs, para hablarlo de alguna forma más cortita, tenemos esto, de que tenemos un conjunto de datos, que tomamos ese conjunto de datos, lo procesamos de determinada manera, y la idea es que la red neuronal generadora aprende la probabilidad de distribución de los datos de entrada, el conjunto de datos de entrada, y trata de generar algo que es diferente pero parecido, ¿sí?
Y esto tiene que ver con los criterios de repulsión estética, que hay un paper de Hamid El Gamal que habla sobre las redes creativas, redes neuronales bueno, todo largo, creativas, ¿sí? Las CANs. El tema es que tenemos que generar algo que sea novedoso, pero que no sea tan novedoso que sea repulsiva estéticamente, ¿sí? Entonces, ahí entra esta cuestión de la apreciación estética, que por eso me parece que es interesante evaluar desde los contextos de derecho de autor. Y por otro lado, mi provocación también es que el uso que hacen de alguna forma las máquinas es un uso funcional de las obras de entrada. No es un uso, no hacen una reproducción creativa, en el sentido de que no es que están escuchando y en base a eso sintetizan creativamente o sintetizan de una forma que tiene que ver estéticamente, sino que creo que la provocación es pensar si de alguna forma, si por ejemplo, cuando una máquina extrae los features o extrae los valores del conjunto de datos de entrada, eso implica o no una infracción en el hecho de saber si está o no reproduciendo esa obra, ¿sí? El solamente mirar, es como si yo tuviera por un libro abierto frente a mí, mirara las palabras y tomara de esas palabras determinadas palabras con las cuales yo creo algo diferente. Entonces, ese acto en el cual yo extraje características relevantes, sin reproducir o sin crear una copia que es necesaria a los efectos de una conducta infractora, ¿podría dar lugar a ese acto de infracción? Entonces, creo que acá hay una provocación de que si nosotros pensáramos que en determinada forma los cerebros humanos absorben un montón de información de distintos lugares y la sintetizan y generan nuevas obras, de alguna forma nuestros cerebros, como son una caja negra, no hay trazabilidad quizás entre la obra que creamos y las obras de las cuales nos alimentamos, porque en esto es, como dice Humberto Eco, estamos parados sobre los hombros de gigantes, no estamos creando en el vacío, ¿sí? Nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, no creamos a partir de la nada. Entonces, ¿qué diferencia conceptualmente hay en esto? Quizás una cuestión de trazabilidad, que en los procesos matemáticos es más sencillo trazarlo, pero en la medida en que tenemos sistemas cada vez más refinados y complejos, esa trazabilidad se pierde. Entonces, muchas veces los propios desarrolladores de inteligencia artificial no saben por qué un sistema se comporta de esa manera o por qué un sistema da las salidas que genera, que esto es un problema que se llama interpretabilidad dentro de los temas de ética de la inteligencia artificial. Y me encantaría como también algo que Pablo dejó abierto en la charla, volver sobre el rol que tiene la propiedad intelectual en la ética, esto de las cajas negras, cuando los datos, de alguna forma, las bases de datos están protegidas, entonces yo no puedo saber cómo esa inteligencia artificial fue alimentada o con qué datos fue alimentada para generar ese resultado. O sea, la verdad que las preguntas que se abren son muchísimas. Perfecto, gracias, Micaela. Otra cuestión que no sé, que le voy a dar la palabra, no sé si le puedo dar la palabra a los asistentes, pero porque acá hubo una especie de debate que se armó cuando Pablo habló sobre el bot de Twitter y sobre los sesgos de la información, o cómo la información que puede aprender la inteligencia artificial es sesgada. Vos, Micaela, planteaste eso y Beatriz Bugallo dijo, bueno, pero es algo que tal vez con el tiempo, si yo interpreté bien lo que dijo Beatriz, se va a ir resolviendo, ¿no? No sé si Beatriz quiere decir algo sobre eso o bueno, o si no, si ella no puede hablar, bueno, te planteo el tema, ¿no? Como que me pareció que Beatriz decía, bueno, tal vez es algo que con el tiempo puede ir mejorando. Sí, es que esto es un estadio incipiente, o sea, las técnicas que hoy tenemos de inteligencia artificial no son las técnicas que teníamos 3 o 4 años atrás, y los avances que tenemos no son los avances de hace 10 años atrás. Y el tema, por eso digo que es una cuestión conceptual y otra cosa es práctica, porque en la práctica todo esto que estamos planteando como preguntas ya son aplicaciones comerciales. Yo tengo, o sea, una exposición más larga sobre el tema, pero tengo para mostrarles imágenes, por ejemplo, del creador de MetaHumans, de Epic. O sea, yo trabajo mucho con videojuegos. Entonces, una de las herramientas que se está usando es, antes necesitabas tener artistas que diseñen un personaje, que diseñen la ropa de ese personaje, que animen ese personaje, que lo rigueen para que se pueda insertar dentro de determinada escena. Hoy tenés un sistema que se llama MetaHumans, que está embebido dentro del motor de desarrollo de Epic. Motor es como una especie de software que permite crear videojuegos sobre ese motor, que te permite generar
estos humanos o estos personajes en segundos, en minutos, si sabes usar el sistema. Tenés sitios como Gumroad que sin ser un artista que dibuje y sin ser un experto en inteligencia artificial te permiten crear y remodelar esas obras para vos, digamos, desarrollar una nueva obra, que puedo después dejarles se llama Artbreeder, el sitio, ustedes pueden entrar, pueden probarlo, y me sorprendió el otro día porque yo estaba trabajando con ese software, creé una imagen para un evento, y alguien comentó en el chat que qué maravillosa que era la imagen, que las felicitaciones al artista que la había creado. Y yo lo había generado con inteligencia artificial. Entonces, también esto vuelvo al punto del tema de la neutralidad estética. O sea, nos estamos centrando mucho en los problemas de autoría, cuando quizás lo que tendríamos que es repensar en este sistema, y por eso cuando alguien preguntaba sobre la posescasez, nuestras leyes de propiedad intelectual... Era Eugenio Cosi, preguntó sobre la posescasez, que yo me asusté un poco con la expresión, porque digo, encima que en este contexto que estamos, más post, más distopía. No, es que la distopia, y en esto, bueno, yo soy fan de Star Trek, si hay fan de Star Trek en la sala van a entender mucho más el sentimiento de las sociedades post-escasez, pero la idea es que cuando vos tenés, y en esto los replicadores, por ejemplo, de Star Trek, o las impresoras 3D, hay un montón de nuestras legislaciones que venían unidas a una lógica de la escasez, de cuando nosotros, los autores eran escasos y eran pocos, entonces necesitábamos plazos elongados de protección de esa obra, pero hoy todo el mundo de alguna forma u otra es creador. Entonces pasamos de una lógica en la cual la propiedad intelectual estaba pensado para un determinado sector creativo, con determinadas características, a una sociedad en la que la mayoría es creadores. Y hoy tenemos, no sé, nuestras generaciones de hijos, sobrinos y nietos, todos son creadores de contenido. Todos están creando contenidos en Twitch, en las redes, en TikTok. Claro. Entonces, por eso, a eso me refería, con que hay contenidos que van a ser más consumidos, contenidos que pueden ser mejor valorados, pero si no volvemos a esta discusión sobre si la propiedad intelectual premia el esfuerzo a la hora de realizar una obra o simplemente es haberla realizado. Entonces creo que lo que nos lleva es a repensar muchos de los incentivos en relación a por qué se protege la propiedad intelectual, bajo qué plazo se protege la propiedad intelectual, cuando tenemos una sobreabundancia de contenidos, ¿sí? Entonces hay contenidos que sí tienen una inversión mayor para ser desarrollados, o sea, desde una película de Hollywood, de Marvel, que tiene una infraestructura X y una inversión X, a otros tipos de contenidos que son desarrollados en segundos con herramientas no profesionales, pero para la propiedad intelectual ambos serían la misma categoría. Entonces también un pensamiento provocador que quiero dejar es, deberíamos tener distintas categorías, y esto viene un poco de la mano de Larry Lessig, ¿no? Que habla de la creatividad y el remix. Deberíamos tener categorías diferentes para distintos tipos de obras, distintos tipos de creaciones, como un régimen en el cual nosotros privilegiamos determinados incentivos y determinadas protecciones para cuando la obra tiene una vinculación o un impacto comercial, y otro régimen de circulación diferente para cuando la obra no es creada bajo esos parámetros o incentivos. O sea, una de las áreas en las que yo hago investigación mucho es lo que se llama las áreas negativas de la propiedad intelectual, que son áreas donde hay determinadas industrias que crecen despegándose de las normas formales de la propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, el streaming de videojuegos. Todos los chicos streamean videojuegos. Hay gente que vive de streamear videojuegos. Y sin embargo, si uno hiciera lo mismo con una película, es una infracción de acá a la China, sabemos que eso sería perseguido y ese video sería bajado inmediatamente, pero ¿por qué en una industria sí, por qué en otra industria no? Y de repente, ¿cómo el permitir o esa permisividad que hubo de parte de los desarrolladores de videojuegos permitió que surgieran dos mega industrias que son la gente trabajando en Twitch y a su vez la gente que se acostumbró a ver y a consumir este tipo de contenidos y hoy consume deportes electrónicos o ve jugar a otros videojuegos? Entonces, creo que hay como factores muy interesantes cuando empezamos a pensar de que los incentivos para los cuales se habían creado determinadas reglas, hoy quizás no están respondiendo a las dinámicas sociales que tenemos. Sí, perfecto. También de Gabriela Todd, una pregunta es el tema de los autos autónomos, ¿no? Bueno, que sí, que es un tema de inteligencia artificial, no sé, bueno, habría que ver qué relación establecemos con el derecho de autor, pero no sé si hay algo que les parece que podemos, bueno, desde el lado del software, de la creación. No veo mucha relación, ¿no? Pero sé claro, que varios países, varios estados de Estados Unidos han sacado leyes especiales para que los puedan testear y usar,
y han liberado responsabilidad del fabricante, tanto del software como del hardware, para que los puedan usar en ciertos lugares y como liberalizar y que haya más innovación. Nevada, California y todo están testeando eso. Ujú. Y bueno, Sí, sí, sí. ya tenés problemas con Tesla, ¿viste? Hubo un montón de problemas porque el software creo que atropelló a una persona en una autopista porque no se imaginó que alguien iba a cruzar en medio de una autopista y lo confundió con un animal, una cosa así. O sea, el software es tonto y va a cometer errores, y los errores cometen faltas, ¿no? Fatales. Sí, 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 seguro, seguro. Y Hay, después, hay un tema, sí, perdón, sobre decime, los autos inteligentes. Hay un decime. tema que lo plantea Amanda Lewandowski en un paper sobre el tema, justamente, como decía Pablo, del entrenamiento. De que si vos pones y protegés las bases de datos, si vos pones o creás y esto es algo que discutíamos mucho en WIPO, ¿no? En las rondas que hubo sobre esto. Si vos creás un derecho que protege, como tenemos en Europa, la protección sobre las bases de datos, probablemente por incentivos económicos, quien está desarrollando la inteligencia artificial va a ir a buscar bases diferentes o bases que no necesiten licencias o bases que digamos, abarate los costos económicos. Entonces eso va a terminar impactando en el producto final. Y esto pasaba, por ejemplo, para entrenar inteligencia Claro, artificial, para detectar si alguien está disparando un arma, lo que hacían era tomar fragmentos de películas de Hollywood y entrenar a la inteligencia artificial a que detecte si alguien estaba apuntando con un arma en base a eso, que es un uso transformativo, porque no es que se sentó la inteligencia artificial a ver la película, ¿sí? Entonces, ahí ese uso implicaría un uso justo y la transformatividad necesaria para, digamos, eximirlo de alguna forma del requisito de una licencia. Deberíamos pensar para determinados productos digamos, que tienen un fuerte impacto ético y social, de productos de la inteligencia artificial, pero que necesitan ser alimentados con obras, algún tipo de excepción y limitación. Eso es algo que se está debatiendo muy fuertemente. bueno, también está en el tema de los factores del fair use, que el tema de que uno de los factores es el impacto que ese uso tiene en el mercado de la obra, ¿no? Entonces, tal vez por un lado uno podría decir, bueno, si el ejemplo que vos ponías de los disparos que se utilizan para un fin social útil, ¿no? Que la inteligencia artificial detecta, decís, bueno, tal vez ese uso no impacta sobre el mercado de la obra y por ese lado podría andar, pero bueno, como ustedes dicen, es todo interrogantes que uno se hace a ver cómo se interpretaría ante un eventual conflicto. De hecho, eso que vos decís, Pablo, es la nueva doctrina de la Corte en Oracle versus Google, está Claro, ampliando los fines sociales del fair use. Dejó abierta un poco la puerta claro. sobre los fines sociales de la utilización de la información a Bueno, los efectos del uso justo. Sí, 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 seguro. Y después, bueno, una pregunta que también hace Beatriz Bugallo es que si en algún momento se debería formular una excepción a derechos de autor para admitir ciertos procesamientos de datos que puedan incluir derechos de autor. Porque hoy es un límite para la industria. Bueno, creo que viene un poco relacionado con lo Sí, que acabamos de es eso, hablar, sí. ¿no? Tal vez es lo que acabamos de decir y que creo que lo respondimos un poco. Y también Beatriz nos preguntaba si tienen alguna opinión sobre la regulación de la Unión Europea de Inteligencia Artificial que salió en días pasados. No sé si tienen alguna opinión sobre eso. no llegué al lado todavía. Ahí yo les Ok. estaba pasando, tenemos a los que les interese, sobre todo que lo estaban pidiendo, porque escribimos algo al respecto en el newsletter semanal del Machine Intelligence Lab, donde tratamos, o sea, brindamos semanalmente un panorama sobre lo que está pasando en inteligencia artificial y veníamos hablando de la secuencia de lo que estaba pasando con la regulación europea. Y uno de los temas importantes es las matrices que construye sobre diferentes tipos de inteligencia artificial, de impacto de la inteligencia artificial y de riesgo de la inteligencia artificial. Así que les dejo también la invitación ahí para quienes se quieran suscribir. Ok, perfecto. Y otra pregunta también que nos hace Beatriz, que es algo que Pablo, de lo que Pablo habló, es el alcance de la responsabilidad de un director de sociedades anónimas que no sigue los parámetros de predictibilidad de un sistema de inteligencia artificial al que acceden en esa sociedad comercial, ¿no? Con las limitaciones que hay de predictibilidad en el área. No sé qué les parece sobre ese tema. La pregunta Que tal vez tenga sería, que ver con el alcance de responsabilidad de un director de una sociedad anónima que no sigue los parámetros de predictibilidad de un sistema de inteligencia artificial, ¿no? okay, Digamos, que se establezca en esa sociedad. O que... pero tenés que tener la IA comprada o alquilada.
Y es como un punto también como el tema de los peritos y la decisión judicial, que cuando vos tenés un experto para que te aconseje en un tema y vos no seguís los lineamientos de eso y te apartás de eso, es como que para mí lo que genera es un incentivo perverso a que vos termines por una cuestión de evitar tu responsabilidad personal, recayendo siempre y confiando siempre en lo que dice ese sistema o en lo que dice ese experto, más allá de lo que te indique la sana crítica racional. Entonces, uno de los problemas es que confiamos demasiado en las máquinas. Y bueno, esto lo hablamos muchísimo en el módulo que hacemos con Pablo de inteligencia artificial en CETIS, que mostramos un montón de ejemplos graciosísimos de cuando la inteligencia artificial se equivoca y cómo se equivoca, porque algo que yo quiero dejarlos es que le cuesta mucho las abstracciones y el tema del contexto. Entonces, por eso es tan difícil, por ejemplo, que la inteligencia artificial modere contenidos, o sea, o este incentivo que está en la regulación europea para poner inteligencia artificial para que se bajen contenidos y no se permita resubir esos contenidos. El tema es que es muy difícil porque hace comparación de manzanas con manzanas, pero no entiende si esa manzana está siendo usada de forma informativa, paródica. Entonces, ese es un problema muy, muy grande. Sí, acá, sí. Una cosa más, ¿no? Y el tema de eso llevado a responsabilidad, tenés responsabilidad médica o mala praxis por no haber usado un software que te ayude y los abogados incluso en Estados Unidos, si vos sos abogado y citas un fallo que está derogado o reemplazado por otro fallo, cometés una falta ética y una mala praxis. Y eso, tanto la base de datos de Thomson Reuters como la de Westlaw, tienen un botón que se llama Briefit en un caso o Shepard en otro, que te sistematiza el fallo y te dice todos los fallos de la base de datos que lo citaron en contra, lo revocaron, lo distinguieron, que es distinguir el holding de ese caso de otro. Entonces, vos como abogado, como fuente del derecho, el caso, estás obligado a tenerlo y ahí tenés que, digamos que si sos abogado, tenés que tener la base de datos, a menos que tengas todos los fallos en tu cabeza, cosa muy difícil, tenés que tener la base de datos para apretar el botón y decir, voy a citar este fallo que no está derogado y que recibe caso. Entonces ahí tenés un ejemplo donde un profesional tiene que usar un sistema experto de ayuda, porque no es inteligencia artificial, que le dice, este fallo no está vigente porque en esta jurisdicción fue reemplazado por tal y tal caso. Sí, sí, seguro. Acá lo único que aclaro es que Beatriz me aclaró que ella pensaba en la referencia a la inteligencia humana como derecho sobre la inteligencia artificial, ¿no? Era lo único que quería aclarar cuando hice la pregunta. Pero bueno, acá ya el tiempo se nos acabó, nos exhibimos un poquito, pero bueno, felicito a ambos expositores, también las preguntas muy, muy buenas. Y bueno, creo que nada, nos dejaron con mucho para pensar. Así que bueno, gracias a todos y terminamos.